comencemos entonces. Lo primero es, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que cuando hay que formar grupos de trabajo, incluso antes que nos den el tema, se han dado cuenta que nos repartimos las funciones o las acciones y nos repartimos en qué sentido? En que decimos, uy, tú eres bueno para hablar en público. No, mira, tú tienes que escribir porque tú redactas muy bien. No, tú encárgate del computador. No, porque tú eres seco con el computador. Y todavía no nos dan ni el tema, pero ya tenemos distribuidas todas las funciones. Yo creo que a más de algunos de nosotros nos ha pasado, incluso yo me incluyo dentro de ese mismo ejemplo. Pero la pregunta que nos viene a la mente es, ¿qué es lo que poseen estas personas que nosotros reconocemos que apenas nos dan una acción, nosotros inmediatamente pensamos en ella? ¿Qué es lo que tienen estas personas? La pregunta que también nos hacemos, ¿estas personas heredaron esto? ¿Nacieron con esta especie de talento que les fue otorgado? ¿Por qué yo reconozco inmediatamente que esa persona es buena para hablar en público y yo no? Como que me da vergüenza, no sé, pero esa persona es buena para hablar en público. Otra pregunta que le hago a todos los presentes, ¿se nace bueno o malo para matemática o lenguaje o alguna otra asignatura? Nos ponen un timbre cuando nacemos en nuestra frente, ya, esta guagüita mala para matemática, esta guagüita no, buena para matemática, este tiene cara de bueno para el lenguaje, timbre de lenguaje, no, mira el que va ahí, no, ese es científico, póngale un timbre científico, pero póngale malo para el lenguaje y malo para matemática. ¿Es así cuando nosotros nacemos? ¿Nos clasifican de chiquitito para lo que nosotros seremos más destacados? O sea, cuando guagüita nos dice, no, mira, se va a ser futbolista, pero mírale las piernas, claro, al día de vida ya no, este futbolista, míralo. O sea, así parte esto, así parte que nos escudemos en que somos buenos o malos para matemáticas, o buenos o malos para lenguaje, buenos o malos para la cocina. ¿Es así como se clasifican? Bueno, todas estas interrogantes que surgen generalmente en las mismas salas de clase, en las mismas reuniones o en los consejos de profesores, en las reuniones de apoderados, de alguna u otra forma tributan, convergen o apuntan hacia una sola dirección. Y este es el concepto de habilidad o habilidades. Esto que nosotros que llamamos que esta persona como que tiene un no sé qué, un algo que nosotros decimos, ese algo, de alguna otra forma, se denomina una habilidad o puede tener varias, que serían las habilidades. Para suerte de toda nuestra especie humana, estas habilidades se pueden adquirir, se pueden mejorar. No es que yo ya no fui bueno para la pelota, no, eso no es así. Las habilidades de alguna otra forma se pueden adquirir y mejorar. Pero ¿qué es lo más maravilloso que nos entrega la educación? Que si yo tengo una habilidad para algo, a eso le agrego conocimiento y más encima le agrego tiempo, voy adquiriendo experiencia en eso, logro tener una competencia. Y eso es lo más maravilloso de la educación, que toma estudiantes con habilidades. Por ejemplo, no saco nada con hacer cálculos mentales, ser capo, que ya el típico que, por ejemplo, me pregunta, profesor, a ver, dígame cualquier multiplicación, dígamela, se la respondo al tiro. Sí, pero no me sirve de nada esa habilidad si en mi clase se queda chateando en álgebra, no pone atención en geometría, cuando pasamos estadística, no, se pone a hacer otras cosas. Esa habilidad de cálculo rápido que tiene, sin conocimiento y sin una experiencia, esa habilidad lo veo muy difícil que se transforme en una competencia. Entonces, lo que es importante, jóvenes, sobre todo antes de partir con lo que vamos a ver, es que todo el mundo, todos, sin excepciones, podemos desarrollar habilidades. Esas habilidades, con trabajo, conocimiento, nos va a hacer que nosotros nos transformemos en personas más competentes en cada una de nuestras profesiones, en cada una de las carreras que queramos estudiar, en cada una de las pruebas que queramos preparar. Pero eso es lo que nosotros en primer lugar tenemos que tener en nuestras cabecitas. El querer es poder, ¿ya? Nadie nació malo para matemática, nadie nació malo para lenguaje, y por favor, la matemática o el lenguaje, las ciencias,
no se hereda el hecho de no poder, analizar esa asignatura, porque es un dicho muy sabido: mi papá era malo para esto, entonces yo también. Por favor, ese mito, no con ustedes. Ustedes son una generación nueva, una generación exitosa, y ustedes todo lo pueden lograr. Pero recuerden, tienen que también poner su parte. Querer es poder, las habilidades se pueden. Ahora, ¿por qué le hablo de las habilidades y las competencias? Porque estos conceptos son fundamentales al momento de enfrentar pruebas estandarizadas como la que vamos a analizar hoy día. Por eso es que es importante que entiendan ese concepto, porque si lo logran entender, se puede planificar muy bien una prueba estandarizada y salir bastante exitoso de ella. Bien, pues, veamos entonces, para ir bajando un poquitito la atención de los estudiantes y de cuarto medio, veamos cómo se nos viene el panorama para este año. Así que atentos ahí a la presentación. Recuerden que este material también va a ser compartido. Cualquier duda o consulta al chat, los que vayan ya contestando el formulario. Y al final va a haber un tiempo prudente para dudas y consultas. Entonces, ¿cómo se nos viene este año? Y el que viene. En primer lugar, para este año, para los estudiantes de cuarto medio, se vienen dos pruebas obligatorias, que es la prueba de lectura y la prueba de matemática. En este caso, las pruebas para este año se llaman pruebas de transición, tanto transición de lectura como prueba de transición matemática. Así que cuando hablen de prueba de transición, entonces están hablando de la prueba que van a rendir los cuartos medios este año. Cuando se hable de la nueva prueba de acceso a la educación superior, ahí ya empezamos a hablar de los alumnos de tercero medio, que ellos sí van a tener que rendir. Ahora, si el de cuarto medio quiere dar esta prueba para aprobar y la segunda sí, bueno, entonces él también va a dar esa nueva prueba de acceso a la educación superior. Pero sí o sí, ambos, tanto tercero como cuarto medio, tienen que dar pruebas obligatorias en lenguaje y en matemática. ¿Listo? Para el proceso de transición y para el proceso que se viene a futuro. Cambios importantes, ojo, al proceso o al sistema de admisión. Esto quiere decir, una vez que usted ya dio su prueba, ya sea de transición, ¿cierto? ¿Cómo se debe ahora empezar a postular? Por favor, hay que tener mucho cuidado, porque ahora a las universidades del Consejo de Rectores se le otorga la facultad, ojo, la facultad para mover el porcentaje de ponderación que ellos les van a dar a esta prueba de selección universitaria. Me explico. Por ejemplo, la Universidad de Chile, generalmente ellos exigen un 50% de lo que era PSU y el otro 50% sale de la nota y sale de otras bonificaciones más. Pero ellos pedían 50% de lo que es PSU. Pero ahora, con esta nueva modificación, resulta que ahora las universidades pueden, en forma voluntaria, si quieren, pueden bajar a solicitar un 30% de esta prueba de transición universitaria. ¿Eso qué quiere decir en palabras simples? Que usted, con puras notas de enseñanza media, podría juntar el 70% restante. Pero tienen que tener cuidado, jóvenes, verificar bien si la casa de estudio va a pedir un 30% de prueba de transición universitaria o también puede pedir este 50%. Lo que faculta este nuevo proceso es que ya no es el límite 50, sino que ahora las universidades pueden bajar un poquitito más y solamente pedir un 30% de la prueba de transición. ¿Listo? Así que, ojo por favor, cuando sea el proceso de postulación, ¿ya? Porque las universidades, cada una va a pedir ponderaciones distintas. Pueden ir desde un 30% de lo que es la prueba de transición hasta pueden pedir un 50%, y eso va a depender de la casa de estudio. Así que, por favor, atento a esa parte. ¿Esto en qué favorece? A aquellos estudiantes que lograron un promedio alto durante toda la enseñanza media. Obviamente su puntaje ranking les va a favorecer enormemente, porque prácticamente podría ser considerado hasta en un 70%.
En cuanto a los requisitos mínimos de postulación, recuerde que las universidades del Consejo de Rectores siempre han tenido un mínimo de postulación, que siempre cuando uno se pregunta, profe, ¿con cuánto es lo mínimo? Es como cuando nos sacamos un 4 en una asignatura y uno dice, oh, ya aprobé, con un 3,9 reprobé. Ya, la pregunta es, ¿cuál es el puntaje mínimo de postulación a una universidad? El puntaje mínimo, al menos para lo que era el proceso de PSU, es de 450 puntos. Por favor, ojo con esto. Ese es el puntaje mínimo para poder postular. Eso no significa de que usted pueda ser admitido en una carrera, porque a lo mejor la carrera cortó en 451 y usted tiene 450. Lo que hace este puntaje mínimo es que a usted le permite entrar en un proceso, pero no le permite selección. Entonces, la PSU pedía 450. Lo que se viene ahora, que es la PTU, que es la prueba de transición universitaria, también pide un puntaje mínimo de 450. Pero aquí viene un gran beneficio para todos aquellos estudiantes que siempre se preocuparon de entregar sus trabajos al día, estudiar con tiempo, andar ahí detrás de los profes preguntando, profesor, andar ahí. Para todos aquellos estudiantes que lograron tener buenos promedios y están en el 10% más alto de su generación, en el 10% más alto de su generación, van a tener un nuevo proceso de habilitación para poder postular. Es decir, no se va a considerar su puntaje PSU. Ellos pueden postular mediante, si quieren, su puntaje o pueden postular a través de su promedio. Pero sí estarían habilitados para poder postular en estos dos caminos. ¿Eso de qué sirve? Para aquel estudiante que tiene un buen promedio, pero ese día le pasaron miles de cosas y no rindió una buena PSU, bueno, ya al menos tiene el proceso de postular con sus notas. Pero recuerden, este beneficio es solo para el 10% más alto de todo el establecimiento. ¿Listo? Y son todas las notas de enseñanza media. Algunos datos importantes en cuanto a, siempre han existido procesos de admisiones especiales, que no necesariamente uno a la universidad puede entrar a través de PSU. Les voy a nombrar algunos, por ejemplo, admisiones especiales. Pueden ser becas de etnias indígenas, pueden ser becas deportivas, pueden ser becas de talento artístico que existen. Bueno, si una persona logra juntar antecedentes de que usted es un talentoso en el arte o en el deporte, usted puede acceder a admisiones especiales a las universidades. Y en este caso, las universidades del Consejo de Rectores aumentaron en un 5% la admisión para para admisiones especiales. Y en el caso de zonas extremas, también aumentó en un 5%. Las zonas extremas generalmente son para la parte norte, parte sur, todo lo que es la cordillera prácticamente, y las zonas que son insulares, es decir, las islas que están muy alejadas del continente, también son consideradas como zonas extremas. Para ello hay un 5% de aumento en la admisión. Ahora conociendo más, ya entrando en tierra derecha, sobre todo para los estudiantes de cuarto medio, para que ya vamos entrando en qué se focalizaría esta nueva prueba de transición. Bueno, como ya le había dicho, la prueba de transición tienen que dar 2 pruebas obligatorias, que es competencia lectora y competencia matemática. ¿Les suenan esas palabras? ¿Se acuerdan cuando les di una introducción? Esa introducción no era para levantarle el ánimo ni para que se quedaran dormidos, sino que de alguna u otra forma lograran entender de que ahora resulta que la prueba de selección universitaria ya no tan solo mide el contenido, sino que lo que va a medir son las competencias que yo logro tener, tanto competencias lectoras como competencias matemáticas. Además, si usted va a estudiar una respectiva carrera de acuerdo a un área que a usted le guste, tiene que dar pruebas selectivas. Recuerde que estas pruebas electivas son en función de la carrera y la casa de estudio a la cual usted está postulando. Por lo tanto, se tiene que averiguar muy bien o ya tener más o menos claro
qué es la carrera, cuál es la carrera que quiere estudiar y en qué universidad quiere estudiar. Una vez que tenga eso clarito, tiene que averiguar cuáles son las pruebas electivas, si es que existen, que le van a solicitar. Porque las obligatorias las tiene que dar sí o sí, pero las pruebas selectivas son en función de su carrera y la casa de estudio respectiva, ¿ya? Así que, por favor, averigüen eso. Sería triste de que a usted le fuera muy bien en la obligatoria, pero no rindió la prueba electiva y resulta que es requisito de admisión al menos rendirla, ¿ya? Entonces, por favor, esa parte tenerla súper presente. Marcos, sabes que hay una pregunta en el chat que me parece pertinente abordar ahora, es de Fernando Álvarez. Dice, ¿podrían ahondar en la forma de acceder en la PTU mediante el criterio de notas? Ya, perfecto. Son las notas que son tus promedios desde primero a cuarto medio. Eso te genera a ti un puntaje ranking más tu promedio de nota de enseñanza media, lo cual te va a dar digamos como una especie, sí, entre comillas, como ranking dentro de tu establecimiento. Tú tienes que sacar la proporción de donde tú estás en comparación a todos los estudiantes de cuarto medio de tu liceo. Para esto te puede ayudar puede pedirle ayuda a lo mejor a algún jefe de OTP o a la jefa de OTP, a la orientadora, a tu profesor jefe, que te ayude a averiguar si es que tú estás dentro de este 10%. Si tú estás, lo ideal es que lo conserves de aquí a final de año y de esta manera tú podrías poder acceder a postular a través de este 10% que tú estás en tu liceo, ¿ya? Por lo tanto, a cuidar tu promedio, si tú notas que tienes buen promedio, por favor, cuídalo de aquí a final de año. Sí, eso, en lo que habíamos mencionado anteriormente, que la idea es privilegiar a aquel estudiante que planificó su estudio desde primero medio hasta cuarto medio, manteniendo siempre lo ideal, las más altas calificaciones. En cuanto a la prueba de transición, en cuanto a su estructura, contarle algunas cosas como por ejemplo, que considera contenido desde séptimo a cuarto medio, pero por favor, quiero que esto se entienda de la mejor forma posible. A lo que se refiere acá, que los contenidos que se ven desde séptimo a cuarto medio son los que usted ha visto, que están dentro de su plan de estudio. No se va a agregar nada extraño ni nada nuevo. Es lo que ya está planificado de sus profesores, es lo que debiera entrar en la PSU, ¿ya? Así que a bajar la tensión en ese sentido. La prueba de transición no aumenta contenidos, por favor, tenerlo súper claro eso. Si bien va a aparecer en la estructura que se considera desde séptimo a cuarto medio, pero son los planes de estudio que usted tiene hasta el momento, ¿ya? Así que por favor en eso, bajar la tensión, no hay nada nuevo que se va a agregar. Es lo mismo que ustedes han estado viendo. Lo que sí yo le agregaría, que es algo no menor y que hay que aprovechar, es que las preguntas bajan desde 80 a 65 en el caso de las pruebas obligatorias, ¿ya? Ese es un dato no menor, bajar de 80 a 65, ¿listo? En las pruebas obligatorias. Sí, bueno, lo voy a contestar igual. Me preguntan, en el caso que un alumno tenga buen promedio o le vaya mejor dando la PSU que con su ranking, postule por las dos vías. Postule por las dos vías, ¿ya? Si les dan la posibilidad de postular por dos caminos y quizá la misma carrera, hágalo, ¿ya? Más vale que sobre que falte, ¿listo? Así que en ese sentido, ocupen los dos caminos. Si tienen muy buen promedio y diste una muy buena PSU, postula por los dos caminos. Otra cosa que es súper bueno, que se mantiene, a diferencia de lo que era la PSU anterior y lo que fue la prueba de aptitud académica, es que se sigue manteniendo que no se descuentan las respuestas incorrectas. Eso que permite que por favor no dejen ninguna pregunta sin contestar. Si están en la duda entre dos, por último, ahí ocupar
su decisión final, pero por favor no dejen preguntas sin contestar, porque no se las van a descontar, ¿ya? Así que ese es un dato no menor, que no descuentan las incorrectas. Antes de que pasemos directamente ya a analizar cada una de las pruebas, es importante mencionar a aquellos estudiantes que ya están contestando el formulario, que en el formulario, en la parte donde hay una pregunta abierta, por favor, ahí expresar todas las dudas y posibles ayudas que necesiten, porque eso a nosotros nos faculta de ir creando ya, o a lo mejor una futura sesión ya más específica para ir aclarando dudas. Bien, entonces ahora vamos a pasar ya netamente a cada una de las competencias, a cada una de las pruebas de competencias específicas, sea lectora, matemática, de ciencias, de historia y ciencias sociales, para que también estén atentos ahí a estos cambios estructurales. Muchas gracias, Marcos. Bueno, en primera instancia me presento, mi nombre es David y pertenezco al programa PASE de la Universidad Bio Bio. A continuación, como bien decía Marcos, vamos a presentar tanto los temarios, ¿no es cierto?, y algunas características de las 4 pruebas que se van a implementar durante este año. ¿Ya? Y para eso, ¿no es cierto?, vamos a comenzar con lo que es la prueba de transición de competencia lectora. Bueno, en primera instancia, llama la atención, ¿no es cierto?, que incluso esta prueba va a cambiar el nombre. Y dentro de este cambio de nombre surge un cambio total de estructuración de lo que es esta prueba. Ya no se va a llamar prueba de lenguaje y comunicación, sino que se va a enfocar netamente en lo que es la competencia lectora, ¿ya? ¿No es cierto?, desde lo que es la lectura propiamente tal hasta lo que es la comprensión, ¿ya? Y haciendo un símil, ¿no es cierto?, una pequeña comparación con lo que es la prueba de lenguaje, ya se va a eximir y se va a sacar, ¿no es cierto?, lo que es el ámbito de escritura implícito, ya lo que era el plan de redacción y lo que era el tema de conectores. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy claro, ya no va a existir esos dos ámbitos, sino que se va a enfocar netamente a lo que es la lectura y su comprensión. Y para eso, ¿no es cierto?, también tienen que saber que se van a evaluar 6 habilidades, ¿ya? Las cuales estas habilidades van a estar enfocadas en duplas, ¿ya?, como lo son rastrear y localizar. La segunda dupla es relacionar e interpretar, y la tercera es reflexionar y evaluar. La primera dupla, ¿no es cierto?, mide o demuestra, ¿no es cierto?, la comprensión de aquellos lectores mediante la selección y la organización del contenido de cada texto. La segunda, ¿no es cierto?, es la relación que da el lector en relación al texto, ¿no es cierto?, a sus personajes, a sus actores, a la temática, etc. Y la tercera, ya que es un poco más elevada dentro del ámbito de habilidades a valor, indica, ¿no es cierto?, el pensamiento crítico que tiene el lector en cuanto a todas las funciones dentro del texto, ¿ya? Muy bien, como dije anteriormente, esta prueba se va a enfocar solamente en lo que es la lectura. Y vemos en pantalla, ¿no es cierto?, que existen 2 ejes temáticos, como es la comprensión y el vocabulario. Ahora, dentro de esta prueba en sí, no existen contenidos de forma explícita. No te van a preguntar por un tipo de texto, por ejemplo, o qué significa un tipo de lenguaje que se utiliza, sino más bien que se va a enfocar netamente en lo que es la comprensión. Y para eso, ¿no es cierto?, utiliza distintos tipos de textos. Dentro de ellos, ¿no es cierto?, utiliza tanto textos literarios como no literarios. Ya, dentro de los textos literarios va a abarcar lo que son de ámbitos narrativos, ya, obras dramáticas, y queda totalmente excluido lo que son de ámbito lírico, ya debido a su subjetividad dentro de una prueba que no tiene facultad de medición, ¿ya? Y dentro de los textos no literarios encontramos aquellos textos que se encuentran englobados con una finalidad de tipo argumentativa y expositiva. Y junto a ello, ¿no es cierto?, tenemos a los textos que provienen de los medios de comunicación, ¿ya? Ese es el ámbito de comprensión. En el ámbito de vocabulario, ¿no es cierto?, tenemos igual, se repite un poco lo que es la PSO, ¿ya? Y va a medir lo que el lector le da sentido léxico dentro de las palabras, ¿no es cierto?, dentro del contexto de cada texto en sí. Muy bien, ahora pasamos a lo que son las frecuencias de pregunta. En el ámbito de comprensión, ¿no es cierto?, como se puede ver en pantalla, tenemos la gran masa, ¿no es cierto?, de concentración en el ámbito de preguntas, ¿ya? Corresponde a 52 preguntas
y, ¿no es cierto?, equivale a un 80% en sí de lo que es la prueba. Y en cambio lo que es vocabulario, tenemos 13 preguntas y equivale a un 20% de la prueba. Y sumando, ¿no es cierto?, nos da un total de preguntas de 65. Como bien dijo Marcos, se reduce notablemente la cantidad de preguntas. Pero sí lo que se mantiene, ¿no es cierto?, es que 5 de ellas serán experimentales y no serán consideradas como cálculo dentro de la prueba, sino que serán catalogadas como experimentales, ¿no es cierto?, para probar el tipo de pregunta y así ir mejorando año tras año. ¿Ya? Muy bien, dentro de eso, y para ir finalizando, ¿no es cierto?, tenemos 2 horas y 30 minutos, el cual será otorgado a los estudiantes para la realización y efecto de esta prueba de lectura. ¿Ya? Marcos. Gracias, David. Pasamos entonces a lo que es la prueba de transición de competencias matemáticas. Como pueden ver ahí, después cuando sea compartida la presentación, van a poder ver las habilidades que se deben evaluar, lo cual es súper importante al momento de que ustedes practiquen, para que busquen preguntas que apunten hacia esas habilidades. Cosas importantes, por favor, aquí hay que derribar mitos inmediatamente. En matemática se siguen conservando los 4 ejes temáticos. Siempre, durante todo año académico, en matemática usted va a ver 4 ejes temáticos. De alguna otra forma tiene que ver números, tiene que ver álgebra y funciones, tiene que ver geometría y de alguna otra forma tiene que ver probabilidad y estadística. No necesariamente, jóvenes, las van a ver en este orden, pero sí tienen que pasar por estos 4 ejes temáticos, los cuales se siguen manteniendo en esta prueba de admisión. Lo que sí es interesante es que de alguna otra forma esta prueba de transición surgen algunos movimientos de porcentaje de mayor cantidad o frecuencia de preguntas. Por ejemplo, las preguntas de número van a ser 11. Las de álgebra y funciones tienen una cantidad de 24 preguntas, lo que es no menor comparado con años anteriores donde se preguntaba más geometría. En este caso, geometría baja a 16 preguntas y probabilidad y estadística baja a 14. Ya, lo que es una buena oportunidad, si ustedes me dicen, si me dicen, profe, que la prueba de matemática, yo diría que este año la prueba de matemática, yo creo que se puede. Lo interesante es que usted se prepare bien. ¿En qué sentido? Teniendo estas proporciones, que usted vaya preparando su forma o sus técnicas de estudio. Y otro regalito más, para también esos nervios que uno tiene, profe, que hay tanto que estudiar, jóvenes. Los ejes temáticos se mantienen, pero resulta que la PSU se redujo en contenidos y se redujo en 1/3 de contenidos que fueron sacados. Es decir, en un 33% disminuyeron los contenidos. Ojo con eso, ¿ya? Hay contenidos que se sacaron en relación a la PSU del año anterior. ¿Listo? Además, ¿qué otra cosa más? Para irle subiendo el ánimo, para que también les den ganas de dar la prueba a final de año. También se redujeron la cantidad de preguntas. Ahora son 65. Sin embargo, se siguen manteniendo las 5 que serán experimentales. Lamentablemente, jóvenes, en los facsímiles no dice cuáles son las experimentales, así que igual hay que resolverlas, ¿ya? Así que en otras palabras, tienen que resolver igual sus 65 preguntas. Otro dato importante, la PSU de matemática el año pasado duraba 2 horas 40, pero para 80 preguntas. Y este año, para 65 preguntas, son 2 horas 20. Así que también los invito a aprovechar ese tiempo, ¿ya? Con estos datos, usted ya puede empezar a organizar su estructura de práctica para irse preparando para la PSU. Insisto, por favor, completen el formulario para que a través de eso nosotros canalicemos más inquietudes y podamos canalizar más ayuda, ¿ya? Pero por ahora quiero que tengan el panorama, al menos la estructura general de lo que se viene en matemáticas. Muy buenos días a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Angélica Martínez. Soy también profesional del programa PASE del área P y de profesión soy profesora de ciencias. Bueno, yo les voy a contar un poquito de la síntesis de los temarios de ciencia.
Bueno, en este caso, ¿cierto? Para la admisión del proceso 2021, en el caso de ciencia, esta prueba consta o está conformada de 2 módulos. Si ustedes son estudiantes del Liceo Humanista Científico, está, ¿cierto? Por una parte, el módulo común y por otra parte, ¿cierto? El módulo electivo. Para aquellos estudiantes que tienen una formación técnico-profesional, la prueba, ¿cierto? También consta de 2 módulos, que sería el módulo común, que es hasta segundo medio, y su módulo TP, que es el módulo técnico-profesional. ¿Ya? Pero mencionar que ambos módulos consideran, ¿cierto?, las habilidades que son de las ciencias naturales, consideran los objetivos de aprendizaje de las ciencias naturales y también, ¿cierto?, las etapas de la investigación científica. Mencionar también, como veo que hay docentes, hasta el momento en los temarios se continúa hablando de biología, química y física. Ya no se hace mención a lo que son las ciencias para la ciudadanía. Entonces, continuamos hablando de estos 3 ejes temáticos. Como pueden apreciar en la presentación, las habilidades que se evalúan en ciencia son reconocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Ya las últimas 3, ¿cierto?, son de nivel superior. Por lo tanto, para poder nosotros tener un dominio de esas habilidades, tenemos, ¿cierto?, que también dominar las que son más básicas. Los ejes temáticos de esta prueba son 3. Biología, física y química. Ya quizá un poquito distinto a lo del año pasado, porque el año pasado el eje temático abordaba más bien apuntado, ¿cierto?, como al área temática, lo que aborda este año el área temática. Contarle que en biología, bueno, en estructura la prueba de ciencias no cambia. Ya muy similar a lo que es la PSU, quizás lo distinto para este año y también para bajar un poco la ansiedad, es que no se consideran los contenidos de cuarto medio. Ya eso es lo diferente, dado toda la contingencia que estamos viviendo, ¿cierto?, la pandemia que nos estamos enfrentando, no se va a considerar contenidos de cuarto. Mencionar que en el caso de biología, el área temática se conserva, son organización y estructura y actividad celular, se mantiene procesos y funciones vitales, herencia y evolución, y organización y ambiente. Ya son 4 áreas temáticas. Para el caso de física tenemos ondas, mecánica, energía, electricidad y magnetismo. ¿Ya? Si ustedes hacen una comparativa a los temarios del año pasado, en áreas temáticas son muy similares. Y en el caso de química tenemos estructura atómica, se mantiene química orgánica, reacciones químicas y estequiometría. Ya esa sería el área temática por eje temático. Respecto a la frecuencia de preguntas, bueno, cada eje temático consta de 18 preguntas. 18 preguntas para biología, 18 preguntas para física y 18 preguntas para química. Ya para el módulo electivo ya son 26 preguntas. Y aquí quiero hacer una distinción entre los estudiantes que son de formación TP y formación humanista científico. Porque, por ejemplo, si usted es un estudiante de un liceo, ¿cierto?, humanista científico, en su electiva usted puede elegir, ¿cierto?, una de estas 3 opciones. Puede elegir biología, física o química. En cambio, un estudiante de formación TP, en su prueba electiva va a venir, ¿cierto?, variada la prueba, porque vienen 10 preguntas de biología, vienen 8 preguntas de física y 8 preguntas de química. Y ahí esto tiene que ver con la formación que tienen, ¿cierto?, los estudiantes del liceo TP. Ya en eso hay una distinción. Entonces, respecto, ¿cierto?, al total de número de preguntas, son, ¿cierto?, el módulo común, 54 preguntas. Y el módulo electivo son 26 preguntas, ¿cierto?, haciendo igual referencia a lo que les mencioné recién. El tiempo de duración de la prueba no cambia, son 2 horas y 40 minutos, ya esto se mantiene. Entonces, como síntesis de lo que yo les cuento, la prueba en cuanto a estructura no cambia, ya apunta a los mismos objetivos de aprendizaje, ya se consideran los contenidos, bueno, igual de séptimo hasta segundo medio, ya, y en el caso, ¿cierto?, de los estudiantes que son humanistas científicos sería hasta tercero medio, ya para que igual ahí los que van a dar esta prueba estén quizá un poco más tranquilos, no estén tan ansiosos con el tema de que en cuarto, ¿cierto?, efectivamente no han pasado los contenidos, están quizás un poquito en desventaja, ¿cierto?, por todo lo que está pasando.
Y bueno, y el tiempo de duración se mantiene, no cambia el tiempo de duración ya, y eso sería por parte de ciencias. Buenos días a todos los presentes, esperando que esta instancia sea de provecho y que les sirva toda la información que le estamos entregando. Me corresponde entregarles la información o la síntesis del temario de la prueba delictiva de Historia y Ciencias Sociales. Esta prueba no trae muchos cambios en cuanto a estructura, pero sí trae algunos cambios respecto a los ejes temáticos. Complementar también la información un poquito con respecto a los contenidos y cómo se escogieron estos contenidos para la prueba de transición. Este año, durante principios de año, antes de toda esta pandemia, se habían ya publicado los temarios y a través del DEMRE, y estos temarios se bajaron por causa de la pandemia y de la contingencia sanitaria que estamos viviendo, y se le hicieron cambios a estos temarios, enfatizando en la priorización de contenidos que realizó el Ministerio de Educación para lo que se va a trabajar este año. Por tanto, es importante que tengan en cuenta que la prueba también de alguna manera adhiere a esta priorización que se hace este año por el tema de la contingencia. En cuanto o sea, como para bajar la ansiedad un poquito, porque leía por ahí algunos comentarios dentro del chat que se preocupaban también porque por todo el proceso del año pasado, de los movimientos sociales y todo esto, se ha perdido algo de tiempo. Entonces, un poquito para bajar esa ansiedad, que se entienda que los contenidos sí están, sí son pertinentes en el sentido de que se ha hecho esta priorización de contenidos y que se va a aplicar en la prueba, ¿ya? Para contarles también, hay una diferencia respecto a los ejes temáticos, como les decía. A diferencia de la PSU, que tenía 4 ejes temáticos hasta el año pasado, este año se fusionan 2 ejes temáticos. Antes se veía la historia en perspectiva del mundo y de América y Chile de manera dividida, era parte. Ahora viene eso en un solo eje temático. Además, viene el eje temático de formación ciudadana. En respecto al eje temático de historia en perspectiva, es importante que se conozca que en ese eje temático entran los contenidos, o entran cronológicamente hablando en historia, entre el siglo XIX y siglo XX. No hay una visión más atrás como en las pruebas anteriores, donde sí se veía, por ejemplo, el legado cultural hispano y las culturas indígenas. Eso va a entrar de manera muy somera, de manera o sea, muy poquito va a entrar, pero en lo que es formación ciudadana, a partir de lo que es diversidad cultural, ¿ya? Así que en ese sentido también se redujeron los contenidos en la prueba de historia. ¿Qué más? Contarles que antes había un eje temático de espacio geográfico y ese ya no está en esta prueba. Así que igual en ese sentido se quitaron los contenidos que tienen que ver con urbanización, con conceptos demográficos, eso tampoco entra. Así que igual es importante ahí aclararles eso para que vayan un poquito, estén más tranquilos con respecto a esta prueba los que la quieran rendir, ¿ya? Estoy viendo ahí las preguntas. De ahí creo que vamos a contestar las preguntas para poder seguir de manera un poquito fluida con esto. Respecto a formación ciudadana, en ese contenido las áreas temáticas se centran en lo que es derechos humanos, la diversidad cultural que les mencionaba,
medio ambiente y participación ciudadana. Se refiere principalmente también a lo que es educación cívica y cómo es nuestra participación en la sociedad. Y respecto al eje de economía y sociedad, es bien poquito lo que refiere a ese eje temático, perdón. Como ven ahí, tiene la validez de un 12%, son 10 preguntas, a diferencia del primer eje temático que concentra en general concentra los contenidos de la prueba. Tiene un 58% de validez ahí, con 46 preguntas. Formación ciudadana tiene un 30% y son 24 preguntas, y economía y sociedad, esto que les mencionaba, que son 10 preguntas. Por eso para nosotros nos pareció súper importante mencionarles esto, porque de alguna manera les da luces a qué tienen que estudiar más para esta prueba de historia, y en general para las otras pruebas que mencionaban mis colegas. La prueba sigue constando de 80 preguntas, de las cuales 5 son experimentales, es decir, 75 preguntas son las que se consideran también para sacar este puntaje, ¿cierto? Y la duración sigue siendo igual que en la PSU, de 2 horas y 30 minutos. ¿Ya? Me faltó mencionar ahí las habilidades a evaluar. En historia, como sabemos, igual es una asignatura que implica también tener mucha comprensión lectora, ¿cierto? Por lo tanto, se evalúa esta habilidad de comprender. También en historia y geografía nosotros tenemos que aplicar herramientas e instrumentos, por ejemplo, saber leer un mapa, saber leer un gráfico. En ese sentido, se refiere a esta habilidad de evaluar, o sea, de aplicar, perdón. Se evalúa esta habilidad de aplicar, porque en historia nosotros usamos algunas herramientas o algunos elementos que debemos aprender de alguna manera a utilizar. Y también está estas habilidades de analizar, sintetizar y evaluar, que nosotros en historia también tenemos que aprender a analizar procesos históricos más allá de la memoria. Como lo planteaba mi colega Marco en la introducción, esto tiene que ver con las habilidades y cómo nosotros podemos analizar los procesos históricos, más que aprendernos las fechas y ese tipo de cosas que a veces a nosotros nos preguntan, así como profesor de historia tenemos, o como bueno para la historia no sabemos las fechas y todo. En este caso, la idea es aprender también a procesar o sea, a analizar estos procesos históricos, cómo van de alguna manera teniendo un hecho histórico consecuencias sobre los hechos futuros. Así que en ese sentido es importante también que entiendan que esta prueba va hacia allá, hacia evaluar habilidades más que la memoria, que en historia a veces nosotros la utilizamos mucho, pero es necesario también aplicar estos conocimientos a lo que en este análisis y síntesis que tenemos que hacer. Así que eso, por mi parte, en historia, yo espero que les sirva. De todas maneras, en la encuesta está la posibilidad para que ustedes puedan poner ahí algún requerimiento, alguna necesidad que vaya surgiendo en ustedes, para que nosotros los podamos ayudar también. Pasamos ahora entonces, gracias Mariela, gracias Angie, gracias David. Pasamos entonces ahora a la parte de las preguntas, dudas, comentarios. Cada uno de los profesionales va a moderar para tener un orden ahí de acuerdo a las preguntas, solicitarlo a través del chat o activando su micrófono. Entonces quedamos abiertos ahora a todas sus dudas, consultas, comentarios. Profesora, ¿cómo sabe si tiene becas o derecho a becas? Ya, tenemos ahí dos preguntas. Hay una pregunta de
enseguida, de Génesis Luna dice, ¿cómo uno puede postular a la gratuidad? Y el otro es cierto, el tema de las becas. Bueno, yo voy a responder esa pregunta respecto a la gratuidad. Bueno, no tenemos la fecha, ¿cierto?, de cuándo completar los formularios, pero se tiene que completar el formulario FUAS, ya que eso es uno de los procesos para poder, ¿cierto?, postular al tema de los beneficios. El año pasado, más o menos en octubre, un poco antes, se comenzaba con este proceso de recolectar la información, pero un poquito para anticiparlo al tema, ¿cierto?, de las becas, tienen que, por ejemplo, actualizar su ficha de protección social. Quienes no lo han hecho, para que puedan hacer este trámite, actualmente también ese trámite se está haciendo online, para que igual no vayan, ¿cierto?, a exponerse a la municipalidad, porque eso lo tienen que hacer, ¿cierto?, con el asistente social. Y el tema, ¿cierto?, bueno, en general las becas, todo lo que es becas del Mineduc se hace a través del formulario FUAS. Y yo más arriba en el chat comenté, ¿cierto?, que generalmente el puntaje mínimo que piden para postular a estos beneficios son 450, es decir, se suma la prueba de matemática con la de lenguaje. ¿Ya? Por lo tanto, ese sería como el procedimiento. También, chicos, hay becas internas, pero esas becas las ofrece cada universidad y son procesos, ¿cierto?, que se regulan de forma interna en cada universidad. ¿Ya? Hola, acá Loreto, ¿me escuchan? Hola, Loreto. ¿Se escucha? Sí, escuchamos súper bien. Mira, primeramente felicitarlos, ¿ya? Súper clarita actividad. Desde afuera puedo decir que me quedó claro todo, independiente que yo hago clases de ciencias nada más, ¿ya? Comentarle al chico que había hecho la consulta recién respecto de el tema para saber si obtiene o no la gratuidad, sería muy conveniente que desde ya obtenga su clave única, revise en qué posición está respecto al porcentaje, en este caso del registro social de hogares, y si está superando ya el 60, que pueda ver si es que puede sacar a uno de los que pertenecen al grupo familiar, porque esto demora aproximadamente un mes en actualizarse la información, ¿ya? Hace poquito yo me ayudé con un estudiante que había una persona que ni siquiera vivía con ellos, ¿ya? Y el documento uno puede sacar a alguien del grupo familiar, pero luego esto tiene que enviarlo a la municipalidad para que lo firme el asistente social respectiva, y eso se demora un poquitito. Entonces sería bueno que revisen con tiempo eso, ya que la clave se puede solicitar ahora vía online, hagan el trámite, firmen en este caso el jefe o jefa de hogar, el solicitante, y dentro de aproximadamente un mes, después de que firme el asistente social, tendría su respuesta ya con la variación, que estaría más clarito ya respecto a qué porcentaje se ubica. Esa sería mi acotación, espero que sirva. Súper, Loreto, se agradece mucho. Sí, esto, el tema de, bueno, de que las cosas se estén pudiendo hacer online, igual es una ventaja, pero también es necesario tener claro que hay que hacerlo con tiempo, porque, claro, hay algunas cosas que podemos hacer online, pero otras cosas que tienen que hacerse de manera presencial, y en ese sentido, con esto de la pandemia puede que se retrasen un poquito las solicitudes y ese tipo de cosas que nosotros necesitamos para este llenado del formulario único de acreditación socioeconómica. Así que agradecemos igual la intervención, Loreto, un gusto saludarte igual. Así que igualmente. Queremos ahí responder una pregunta que hace Valeria Huerta. Dice, ¿el tema de postulación con notas o con el puntaje obtenido depende de la universidad?
Me imagino que se refiere a esta nueva habilitación. La nueva habilitación es para todas las universidades. La nueva habilitación está que se refiere al 10% de mejores resultados de cada establecimiento. Tiene relación con el puntaje ranking, ¿cierto? Con el ranking en el que el estudiante está dentro de su establecimiento en comparación con el resto de sus compañeros de cuarto medio, como dijo mi colega Marcos. Este es un derecho a postular. Si están dentro del 10%, ustedes tienen el derecho a postular a cualquier carrera, ¿ya? Más allá la idea es beneficiar a los estudiantes que a lo mejor sacaron menos de 450 puntos, que es el mínimo para postular, ¿cierto? Pero que dentro de su trayectoria escolar tuvieron una muy buenos resultados o buenas notas, y en ese sentido es de alguna manera un reconocer esta trayectoria, reconocer este mérito, este sacrificio que han hecho durante los 4 años, ¿cierto?, de enseñanza media, y que les ha permitido tener un buen resultado. Ahora, este es un derecho solo a postular, no es que el estudiante vaya a tener un cupo asegurado en una universidad. A diferencia del programa PASE, que sí tiene cupos, por ejemplo, nuestro programa tiene cupos específicos para estudiantes por carrera. Ya esos cupos específicos están destinados al 15% de mejores resultados. En este caso es por proceso regular, ¿cierto? Dirigido a un 10%, un derecho a postular, pero sin este cupo que... la idea es que se entienda que tienen el derecho a postular, pero no es definitivo que vayan a quedar en la universidad, para que se entienda eso, ¿ya? Mayor información no hay respecto a cómo se va a sacar ese puntaje, si esa nota del ranking o ese puntaje se va a convertir a puntaje como PTU, como PSU, como se veía antes, ¿cierto? No hay mayor información respecto a eso. Nosotros igual aclarar a todos que toda la información que estamos entregando es información oficial que bajamos desde las páginas de la Subsecretaría de Educación Superior y del DEMRE. Ya esto no tiene muchas definiciones. Por ejemplo, nos preguntan por fechas y no sabemos todavía las fechas de inscripción para la PTU, no sabemos, no hay claridad respecto a eso, así que estamos igual a la espera. Nos parecía importante bajar la información, sí, bajar esta información respecto a los cambios de admisión, porque igual vienen oportunidades para todos ustedes. Entonces, en ese sentido, para nosotros nos parecía súper importante poder facilitar esta bajada de información, porque sabemos que quizás no todos tienen el acceso a estos documentos. Entonces era importante para nosotros poder hacer esta actividad y poder darles la información pertinente, que es la que tenemos hasta el momento. Así que eso, no sé si hay más preguntas. Profesor, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Sabe que, no es una pregunta, una duda. Uno para hacer la prueba PTU tiene que inscribirse, ¿cómo hacer? Yo soy de cuarto medio. Sí, todos los años hay un plazo o unas fechas que salen desde el DEMRE, que es esta dirección, ¿cierto?, que de alguna manera lleva los procesos de admisión, y tienes que inscribirte. Puedes inscribirte, eso lo puedes hacer con ayuda de tu orientadora en el colegio, ¿cierto? ¿Y esto cuándo sería, profesora? Que eso es lo que yo les estaba planteando, no hay fechas definidas aún. No han bajado esa información aún desde las instancias oficiales, que son, como les digo, tanto el DEMRE como la Subsecretaría de Educación Superior. Entonces, eso nosotros lo vamos a ir informando en nuestras redes sociales como programa. En general, siempre vamos bajando esa información, así que la idea es que estén atentos, que sigan las redes del PASE para que vayan informándose con respecto a estos plazos que van a ir saliendo. Yo creo que prontamente, casi siempre las inscripciones comienzan como a mitad de año. Hay un plazo ahí, así que estamos a la espera de eso para poder bajarles esa información. Muchas gracias, profesora. De nada. Yo tengo una pregunta. Adelante. Tiene que ver con las becas.
Resulta de que yo igual estoy en cuarto medio, pero estuve renovando durante estos 4 años mi beca de ascendencia indígena. Pero resulta de que desconozco que para poder, cuando llegue a la universidad, voy a postular a más o menos becas que ahora. ¿Y cuáles serían serían compatibles con la que ya estoy postulando ahora? Mm, Y también desconozco cómo revisarla. Marco, tú puedes ahí como... Sí, mira, lo que yo te recomiendo que en primer lugar definas a qué casa de estudio quieres ingresar, ¿ya? A la Porque cada Universidad de casa de Biobío. estudio, a la Universidad del Biobío. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Después, cuando finalicemos esta parte de duda y consulta, vamos a pasar a una parte que se llaman consejerías virtuales vocacionales, que ese canal es el que me gustaría que tú te conectaras para entregarte información más precisa y en forma individual. Pero adelantarte a grandes rasgos que cada casa de estudio tiene becas que son del orden nacional, digámoslo así, que son becas de gobierno, pero a su vez cada universidad tiene becas internas. Y en ese sentido, yo no te podría aconsejar, por ejemplo, ahora decir, mira, toma esta que es mejor que la otra, porque algunas veces hay becas que no son compatibles. Y algunas veces por querer tomar algo que uno cree que es mejor, pierde otros beneficios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas combinaciones de becas que tú hablas, y eso hay que verlo con calma. Pero sí, la beca indígena se debería seguir avanzando hacia la educación superior. ¿Ya? Y adentro se puede complementar con beneficios internos de la universidad, que no es que compitan, sino que se complementan como asistente social, yo, por ejemplo, el hogar estudiantil, una serie de otros beneficios que complementan y no compiten con tu beca, porque si no vas a tener que optar entre una y otra, ¿ya? Pero te recomiendo que después que terminemos la duda y consulta, vamos a entregar información con respecto a lo que se llaman consejerías virtuales vocacionales, y ahí me gustaría que tú canalizaras esto y que se pueda ver en forma más personal, ya, para entregarte todos los detalles. Ok. Chicos, bueno, quizás tienen muchas dudas todavía sobre las becas sobre todo, pero en virtud del tiempo ya vamos a ir finalizando esta sesión. Les queremos compartir un espacio que se abrió en el PASE, que es un apoyo, ¿cierto? David, no sé si puedes proyectar la imagen. Es de consejerías virtuales vocacionales y primer auxilio psicológico. Ya ustedes, si necesitan mayor asesoría en esto, se pueden comunicar ya sea con los profesores jefes de sus liceos o directamente con los encargados PASE de los establecimientos. Ya, y nosotros tenemos espacio disponible para poder resolver las dudas que tengan respecto a lo que son las carreras, las becas, ¿cierto? El proceso de admisión que se viene. Entonces, está ese espacio disponible para que ustedes puedan preguntar y ahondar más en este tema. Bueno, para terminar, le compartimos hay un WhatsApp también del PASE, que también ustedes pueden escribir a este WhatsApp, ya, si tienen, no sé, mayores dudas, ya, y antes que se retiren, bueno, vamos a compartir un video que también, ¿cierto?, complementa esta última idea, pero recordarles que por favor respondan, ¿cierto?, el formulario que se compartió. La idea de esto, bueno, para poder, ¿cierto?, recibir sus solicitudes, si quieren en otra sesión tratar otro tema, que lo puedan colocar ahí, pero también la idea es poder enviarle esta presentación a sus correos. Ya, entonces, ese es el objetivo de que puedan responder el formulario. Ya, así que voy a juntar el link para que no se vayan, por favor. Es un formulario muy cortito, no les va a tomar más de 5 minutos, yo creo que 2 minutos, y ahí está el link para que puedan responder. Sí, una última información, chiquillos, respecto a, bueno, como están saliendo tantas preguntas y tantas dudas respecto a las becas y las formas de financiamiento, nosotros también vamos a tener algunas sesiones abiertas, tal como ahora, con información respecto a ese tema. Así que para que estén atentos en fechas prontas a publicar, vamos a poder entregarles más información respecto a este tema de las becas, de las formas de financiamiento, ¿cierto? Becas internas, para que estén atentos también a esas actividades que también van a ser abiertas.
David, proyectamos el video para que podamos ya ir finalizando. Bien, queridos directores, queridas directoras, profesores, profesoras, estudiantes, padres y apoderados que se hayan conectado, esperando que esta jornada haya sido lo más provechosa posible. Se nos pasó rápido la hora, pero de alguna u otra manera queremos que actividades como estas sirvan para ayuda, de complemento, para ir aclarando dudas, bajando la tensión y sobre todo colaborar. Ya en tiempos bien complicados, siempre una mano ayuda y nos podemos colaborar entre todos, agradecer esta participación. Todo este material que ha sido presentado, este video, la presentación y obviamente la actividad en sí va a ser compartida con ustedes. Agradecer a aquellos que contestaron el formulario porque eso va a permitir enriquecer la siguiente sesión. Nada más que desearles que tengan un muy buen día, que se cuiden, que estén junto a sus familiares, tanto por el COVID como por este frente mal tiempo que estamos atravesando. Y más que nada, decirle que el equipo PASE está a plena disposición para colaborar con ustedes, ayudarlos, sobre todo a los profesores, estudiantes, padres y apoderados. Y nada más que eso, agradecer a mis colegas por su preparación, el tiempo que le dedican a esto, el cariño, y que estamos todos en una sola idea, que a nuestros estudiantes que les logre ir bien en la vida, que logren desarrollar sus talentos y que puedan entrar a la carrera que ellos quieran. Por mi parte, agradecido.